Buenos días, les voy a presentar el trabajo obtención de aglomerados particulados a partir del reciclaje de envases multicapa de polietileno de baja densidad. El trabajo lo presenta Enríquez Pérez María de Los Ángeles. El objetivo del trabajo es evaluar la influencia de las propiedades físico-mecánicas de aglomerados reforzados con polietileno de baja densidad en distintas proporciones peso a peso, con la finalidad de analizar las posibles aplicaciones. Estos pueden ser usados en la industria de la construcción como muros falsos o como soportes catalíticos. ¿Qué es un aglomerado? Es un material de tipo compósito que está conformado por una matriz y un refuerzo. La matriz lo forma la resina y el refuerzo está aglutinada con una fibra o con una madera. Por desgracia, la población mundial consume aproximadamente 188 millones de toneladas de madera al año. Esto hace que cada vez se vaya expropiando nuestros bosques y estemos contribuyendo a una deforestación y por lo tanto alterando el ecosistema. Y si aparte le sumamos que entre las actividades del ser humano tiene como consecuencia la generación de residuos sólidos, que cada vez con esta vida tan acelerada que llevamos, cada vez generamos más y más residuos sólidos, entonces la alteración pues es mucho mayor. Por lo general, la basura está compuesta del 25% de materia orgánica, un 22% de papel y cartón, un 10% de plástico, 7% de vidrio, un 4% de metal y el 2% de envases Tetrabric o Tetra Pak o envases multicapa y 10% de otros residuos. Si se reciclaran 2 toneladas de plástico, se podrían ahorrar 1 tonelada de petróleo crudo y entonces se ahorra también agua, grandes cantidades de agua, y además estamos disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y los otros residuos en el proceso. Por eso actualmente se está buscando o se está proponiendo nuevos materiales, pero estos a partir del reciclaje de otros. Cuando hablamos de los aglomerados, se está proponiendo diversos materiales reciclados, no solamente algunos de origen maderero, como los residuos que se generan, como el acerrín, entre otros, y se están reforzando con otros materiales también reciclados. Nuestra propuesta es usar los envases multicapa. Estos están formados por diferentes capas. Tienen una capa de cartón, esta es la que le da rigidez, 3 capas de plástico, que es lo que lo hace impermeable, y una capa de aluminio, que impide que el oxígeno o la luz entren al envase. Estos envases multicapa, cuando se reciclen, pueden darle 2 usos. Uno es un proceso químico que se llama hidropulpeo, que lo que hace es separar los 3 componentes y volver a reutilizar el aluminio, el cartón y el polietileno. Y el otro es reciclarlo, molerlo, aplicarle calor, y entonces el plástico actúa como aglomerante y esto lo que hace es que los materiales se fundan, interactúan entre sí y se va a formar un aglomerado muy parecido, un aglomerado con propiedades o características similares a los que están en el mercado. Hay algunos problemas en cuanto a la compactación, en cuanto a las propiedades mecánicas que presentan estos aglomerados. Nosotros lo que proponemos entonces es reforzarlo, agregarle polietileno de baja densidad para mejorar estas características. La metodología que utilizamos
El primer paso es el reciclaje. Juntamos envases multicapa y bolsas, utilizamos bolsas de polietileno de baja densidad. Estos materiales se lavaron con agua corriente y se secaron al medio ambiente. Después los molemos. Los envases multicapa con un tamaño de partícula de 5 milímetros y las bolsas de polietileno de baja densidad a un tamaño de 1 centímetro. Después vamos a pesar nuestro material. Recuerden que les comenté que estábamos haciendo, hoy vamos a valorar el porcentaje peso a peso entre el envase multicapa y el polietileno de baja densidad. Hicimos 7 pruebas con variaciones de peso, envases multicapa que van del 70 al 100%, el polietileno de baja densidad que va del 30 hasta el 0%. Una vez que juntamos nuestro material, lo metemos a una prensa, termoprensado, donde vamos a calentar en el molde. Este molde es de 23 por 12.5 por 5 centímetros. Es controlado a través de un sistema de control de diseño por el software de LabVIEW. Tanto el molino como la plancha de termoprensado fueron diseñadas y construidas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Una vez se calienta por 60 minutos, se le aplica una presión axial de 5 toneladas y la temperatura de trabajo oscila a los 180 grados centígrados. Una vez pasado este tiempo, el material se deja enfriar a temperatura ambiente, se desmolda y bueno, se caracteriza usamos 2 normas, la norma NMXC 013 1978, que es para paneles de yeso, para muros divisorios, plafones y protección contra incendio, y la ASTM D1037-12, que son los métodos estándar que proponen para evaluar las propiedades de paneles particulados. Estos aglomerados los hicimos por triplicado para valorar nuestra metodología. Después, entre nuestros análisis de resultados, una de las cosas que evaluamos es su apariencia física. Recuerden que les dije que lo queremos para muros, entonces es importante cuidar o saber cómo es físicamente. Presentaron al menos los de proporción 70-30, 75-25, 95-5, una matriz heterogénea. Es decir, que a pesar de tener al menos en los 2 primeros una cantidad considerable de plástico, no hizo, recuerden que la función, les decía en algún momento, del plástico es aglutinarse y hacer que el material se una, pero se mostraron una matriz heterogénea, ya que se podrían ver, como podemos ver aquí, las diferentes capas donde no hay esa interacción entre el material. Es duro al tacto. Si yo lo quiero romper o le aplico una fuerza una fuerza de presión, no se rompe. Y también presentaba grietas en las caras. El de proporción 80-20, 85-15, 90-10 tienen una matriz homogénea, es compacto, como podemos ver, y también son duros al tacto. Yo le puedo aplicar una fuerza, literalmente una presión, y no va a sufrir alguna alteración. El de la matriz o el 100% de envases multicapa también presenta una matriz homogénea, aunque es frágil al tacto y es muy esponjoso. O sea, por más que le aplicamos la fuerza, sale muy esponjado. Entonces, otra de las características que vimos al agregarle o hacer la interacción con el polietileno de baja densidad es que también hacía que disminuyera su tamaño.
vez que vimos, analizamos, pues nos quedamos con estos tres, con el A3, A4 y A5. ¿Por qué? Porque los vamos a usar como muros falsos. Entonces, si tiene una matriz heterogénea, no me sirve. Entonces, nada más me quedé con esos tres que fueron los que analizamos para saber sus características. Son materiales ligeros, a pesar de agregarles el polietileno. Obviamente al ir aumentando la cantidad de polietileno va aumentando su densidad, pero aún así se consideran materiales ligeros. Se dejó, antes de empezar a trabajar con ellos, se dejó a la intemperie un mes aproximadamente para saber si absorbían humedad del medio. Como podemos ver, absorben entre el 2.9 a un 3.3. Entonces son bastante estables en el medio ambiente. Se analizó su estabilidad dimensional, es decir, cuánta agua absorbe y si hay una variación volumétrica en el tamaño. Esto se hace o se recomienda para saber cómo va a actuar mi material. Entonces, en esta gráfica les muestro el tiempo por horas, que fue de 0 a 24 horas, en función al porcentaje de absorción. El material que tiene una proporción de 80-20, las primeras 2 horas absorbe aproximadamente un 15% de humedad. Después de ahí llega hasta el 16.7 en 24 horas. Entonces podemos ver que no absorbe una gran cantidad de agua, se mantiene estable. El A4, que tiene una proporción 85-15, absorbe en las primeras horas un 24%, para notarse más o menos a la hora 8 su absorción de un 35%. El de proporción 90-10 absorbe aproximadamente a las 2 horas un 8.7%, hasta llegar a la hora 8. Prácticamente los tres tienen este mismo comportamiento. A la hora 8 es cuando absorben el máximo de agua, que es un 14.5. Eso es bueno así. Según la norma ASTM de 1037, dice que los aglomerados pueden absorber entre un 25 a un 60% entre las 2 y 24 horas. Entonces podemos ver que nuestros aglomerados se encuentran dentro de las especificaciones, siendo el A5 y el A3 los materiales que absorben menos humedad. Algo también es que no tenemos una tendencia, es decir, al ir aumentando la cantidad de polietileno, no se nota esa tendencia en cuanto a las propiedades de absorción. En cuanto a la variación volumétrica, es decir, a la variación de su espesor o de su tamaño, bueno, también se hace la prueba. Es también el tiempo en función del porcentaje de hinchamiento. El de proporción 80-20, podemos ver que las primeras horas no sufren ningún cambio de volumen. Aproximadamente en la hora 8 sufre un cambio de volumen más o menos como del 2%, y después vuelve a la hora 16 a tener ese pequeño cambio con un 5.6%. El de la proporción 85-15, las primeras 4 horas se mantiene estable. A partir de ahí vuelve a subir un poco, o a empezar a ensanchar o tener una variación volumétrica con un 3%, para después llegar a la hora 12 con una variación del 6.1. En cambio, el aglomerado 90-10 a la hora 16 no ha sufrido ningún cambio en su tamaño. A partir de esa hora tiene una ligera variación, que es el 4.2, y esto se confirma, o podemos confirmar lo que ya sabíamos cuando determinamos el porcentaje de absorción. Dice que si no llegamos a la saturación de las fibras, que se da aproximadamente con un 30%, entonces no va a haber un gran aumento de tamaño. Prácticamente va a permanecer el mismo volumen. Si nosotros lo viéramos o
si lo vemos a simple vista, no se puede ver esta variación. Entonces, esta variación volumétrica varía o está en el intervalo de 4.2 al 6.1, siendo materiales muy estables. Algo que también hicimos es que lo dejamos sumergidos en agua, en baño, tipo baño María, los sumergimos ahí, los pesamos, los dejamos 6 meses, y después de 6 meses los sacamos. Estos son ya el producto final en esta fotografía cuando lo sacamos. Transcurridos esos meses no hubo desprendimiento de material, no hubo una variación en su volumen, prácticamente tenían la misma apariencia, el mismo volumen que tenían antes de haberlos dejado tanto tiempo. Esto nos muestra que tiene una gran estabilidad si lo ponemos al agua, ¿no? Donde no se van a hinchar, no va a deformarse ni se va a deteriorar el material. Entre las propiedades de los aglomerados que también evaluamos es saber si eran ignífugos. Los 3 son materiales ignífugos, es decir, yo les aplico calor, en ningún momento propagan el calor, lo único que van a hacer es que se van a carbonizar, como podemos ver en la fotografía que les presento, donde lo que voy teniendo pues es pérdida de material, una pequeña pérdida de material que es volátil, pero ahí de fuera mi material se conserva prácticamente sin alguna alteración. Tienen una buena resistencia química. Lo que hicimos en las 6 caras, agregarle una cuota de soluciones, que fue agua, lejía, ácidos y bases. Entonces, en las 4 caras analizamos el ángulo de contacto, el tiempo que tarda nuestra gota en empezar a interactuar con la superficie de nuestro material, y prácticamente son materiales hidrofóbicos. En las 6 caras, de la proporción 80-20, bueno, los 3 aglomerados pueden ser serruchados y lijados. Yo los corté. Aquí muestro uno de los cortes. Se cortaron, se lijaron si es que lo requería, pero no lo requiere, no forma astillas ni forma ningún material sobrenadante cuando yo lo corto. Pero el 80-20, cuando se le puso un taquete, no lo soportó, se abre el material, entonces tiene una fractura frágil con un módulo de ruptura de 65.2 Newton por milímetro cuadrado y un esfuerzo a la compresión de 41. Lo mismo pasó con el 85-15, tiene muy mal mecanizado. Este es el del aquí les muestro el aglomerado de 85-15, y podemos ver cómo muestra esa fractura cuando se le inserta el taquete. Lo hicimos también, se analizan las 6 caras, con qué finalidad se hace el mecanizado. Entonces vuelvo a recordar, el objetivo es usarlo como muros falsos, y de pronto tengo que ensamblarlos. Entonces tengo que ver si los puedo, cómo los voy a ensamblar, pues a través de tornillos o clavos. Entonces por eso se analiza en el mecanizado si se puede o no pueden ser mecanizados. Muestra también una falla en la flexión frágil con un módulo de ruptura de 56.4 Newton por milímetro cuadrado con un esfuerzo de compresión de 34.1. En cambio, el de la proporción 90-10 es bueno. Podemos ver cómo aquí los dejé arriba para que se pudiera ver en la foto, pero sin problemas. Soporta el taquete, soporta el tornillo, yo puedo tornillarlo, clavarlo, y no hay una alteración en la superficie del material. Entonces tiene una falla en la fracción dúctil, un módulo de ruptura de 52.7 Newton por milímetro cuadrado y un esfuerzo a la compresión de 32.9. Podemos ver que efectivamente al agregarle o al reforzar mi aglomerado con el polietileno, pues obviamente sus propiedades mecánicas mejoran, aunque no le ayuda en la parte del mecanizado. Entonces,
nosotros podemos concluir que obtuvimos aglomerados variando la proporción peso-peso entre los envases multicapa y el polietileno de baja densidad, aunque solo las proporciones 80-20, 80-15 y 90-10 logramos obtener aglomerados con matrices homogéneas. Y solamente el de la proporción 90-10 es una alternativa factible como un aglomerado ecológico para utilizarlo tanto en lugares cerrados como abiertos, para realizar divisiones en interiores o como muros falsos. Puede ser mecanizado sin dificultad, es ligero, absorbe alrededor del 14.2% de humedad solamente cuando es sumergido. Si yo lo dejo a la intemperie, absorbe el 2% de humedad, y por sus características propias del envase con el que es para lo que es creado y usado, son materiales aislantes eléctricos, térmicos y acústicos. Algo que también no les mencioné es que también se les puede dar un acabado final, es decir, yo los puedo pintar, les puedo poner una capa de yeso y soportan, las capas de yeso soportan ser pintados. Entonces también, si no me gusta la apariencia, puede mejorarse la apariencia con si los pintamos. Aunque los aglomerados de 85-15 y de 80-20 no se descartan, porque al poderlos serruchar, como les decía, sin que haya desprendimiento de material y al ser estables en agua, pues pueden ser usados como soportes flotantes con un catalizador que puede ser un compósito para una degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos presentes en aguas residuales. Eso es todo. Espero que les haya gustado, llamado la atención el proyecto que les presenté.